Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En este vídeo vamos a poner a prueba las más pequeñas de la familia de las motosierras, las mini motosierras. Te mostraré cuál es su capacidad real de trabajo llevándolas al límite, en qué ocasiones es recomendable utilizarlas, consejos de seguridad, defectos y si merecen ser compradas o son un capricho. ¿Preparados? ¡Vamos al vídeo! Y las mini motosierras que vamos a probar es la Parsai de 20 voltios y la Parsai de 12 voltios. Vamos a hacer un unboxing rápido. Las dos son pequeñas, ligeras y sin complicaciones. La de 20 voltios tiene un peso de 1,4 kg y la longitud de la espada, según la ficha técnica, pone que mide 19 centímetros. Con mi metro mide 15 centímetros y medio. El diámetro máximo de corte en la ficha oficial es de 16 centímetros. Según mi experiencia, y si quieres cuidarla, corta ramas de hasta 10 o 12 centímetros, que es para lo que realmente está hecha. Ten en cuenta que la longitud de la espada no es el único indicador de qué ramas cortar. Influye también la potencia del motor, que en este caso es pequeña. La dureza de las ramas. La de 12 voltios es parecida. Tiene un peso de 1,3 kg y una espada de 16 centímetros según la ficha. Pero vemos que contiene otro error, porque según mi metro mide 12 centímetros. El diámetro recomendado de corte, según la marca, es de hasta 12 centímetros y medio. Si tienes en cuenta su voltaje y tamaño de la espada, corta hasta 9 o 10 centímetros de diámetro. Las dos son tan ligeras que no notarás que las llevas encima. Disculpe, señorita. ¿Sí? ¿No tendrá usted por casualidad una motosierra? A ver, pues... ¡Ah! Pues sí que tengo una. Toma. Oh, muchas gracias. Enseguida se la devuelvo. No, tranquilo, quédatela, si tengo otra. Pero espera, ponle aceite. ¡Uy! Su uso. Podrás cortar leña antipática que se resiste a ser quemada. Se puede usar con una mano. No lo recomiendo, pero yo lo hago. Podrás desmochar ramas para evitar montañas y tener que quemar. Usa aceite en spray para la cadena, preferentemente de motosierra. Desmochado. Desmontarás palets para leña en minutos. Bueno, y aquí tengo seguro para una tarde de estufa. Y si tuvieras que hacer algo estructural, como por ejemplo una pérgola, podrías cortar vigas como esta e incluso más grandes. Hemos hecho ya algunos cortes
y la cadena se ha destensado un poquito, pero antes de manipularla, lo primero de todo es quitar la batería. Para tensar la cadena, giramos la palometa levemente y estiramos de la espada y volvemos a cerrar la palometa y ya está. Y mirad, ha quedado perfecta. Ahora otro chorrito de aceite y a funcionar. Corta si puedes el tamaño final de la leña, directamente del árbol. Será mucho más seguro ya que no tendrás que estar sujetando la rama en ningún sitio. Si sabes el tamaño del leñero, córtalo a medida en el árbol. Y si ya tienes una rama larga que has cortado y quieres que te quepa en el leñero, tendrás que sujetarla en algún sitio. Yo te voy a enseñar un truco. Te voy a mostrar una máquina, pero que no todo el mundo puede conseguir. Y no porque sea cara, sino porque no la venden en ningún sitio. Y es el árbol atraparramas. Y la encajamos aquí. La motosierra, si la arrancas así, se te va a mover. Lo mejor es apoyarla y arrancarla antes de que la cadena toque la rama. Y si lo haces así, ayudarás al arranque y no forzarás la máquina. Una regla básica de toda herramienta: no poner la mano en la dirección de escape de la herramienta. Lo ideal sería cogerla con las dos manos. Si eres un auténtico máquina, sabrás cuándo empiezan a quejarse. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La máquina no va a chillar, pero un cambio de sonido debería bastarte. Y no esperes a oler el plástico quemado ni el humo. Que no, que el humo no es de la máquina, que soy yo que me estoy fumando un purito por lo bien que lo he hecho. Y ahora vamos a hacer unas antorchas decorativas. Vamos a crear una parte plana para que apoye en el suelo. Cambiamos la posición. Y ahora vamos a hacerle una cruz en el otro extremo. Este corte que estamos haciendo es para que entre el aire y nos haga una buena llama. También lo podemos hacer directamente en el árbol y será más seguro. Hacemos la misma cruz y terminamos con un corte muy plano para poder apoyarlo en el suelo. Y ahora vamos a hacer otra antorcha más original y diferente. Y le hacemos la misma cruz. Ya es de noche y vamos a encender las antorchas. Cogemos papel y lo vamos a meter por la cruz que hemos hecho. Y ya tenemos estos preparados. Ponemos unas gotitas de aceite
y encendemos. Tengo que decir que me ha sorprendido una luz revoloteando a mi alrededor. Cuando estábamos grabando no había ningún insecto. Imagino que será un efecto de la cámara, pero si a alguien se le ocurre qué es, dejadlo en los comentarios. Y al final del trabajo es necesario limpiarla de restos de serrín, aceite y resina. Necesitarás un pincel y un minuto. Vamos a empezar con la de 20 voltios. Aflojamos la palometa y vamos a quitar la tapa. Y sacamos la espada. Y limpiamos. Una vez la tenemos limpia, vamos a montarla. Y para ello nos vamos a fijar en el dibujo que tiene la espada. Tiene que coincidir con la posición de la cadena. Puedes haberle dado la vuelta al limpiarla y así la máquina no cortaría. Y la ajustamos en la guía. La cogemos y la colocamos. Asegúrate de que este tetón de aquí entre en el agujero de la espada. Y colocamos la tapa. Y apretamos la palometa, manteniendo la espada firme y estirando hacia afuera. Apretamos bien y verificamos si la cadena está tensa. Está perfecta. Antes de guardarla es necesario echarle un poquito de aceite para evitar el óxido. ¿Y sabéis por qué me río? Porque el ruido lo he hecho con la boca para no manchar la mesa. Pero luego se lo voy a echar. Una vez limpia, yo siempre le paso a la cadena una lima rápida. Y ahora vamos a limpiar la de 12 voltios. Como veréis, tiene un sistema adicional para el tensado de la cadena, que es esta rosquita de aquí. Y si la comparamos con la de 20 voltios, es más complicada a la hora de limpiarla y tensarla. Y vamos a limpiarla. Aflojamos la palometa y quitamos la tapa. Sacamos la espada y vamos limpiando. Y una vez limpia, miramos el dibujito de la espada que coincida con la forma de la cadena. La ajustamos en la guía y la colocamos. Y ahora viene lo que no me gusta de esta máquina. El poner la tapa a veces resulta muy difícil. El tornillo central está claro que va en el medio, ajusta perfectamente cuando colocamos la tapa. Y el problema está en el tornillo del tensador que tiene que ajustar en este hueco de la espada. Y hay otro tetón de plástico que tiene que ajustar en este agujero. Como el tornillo del tensador es desplazable, depende en qué posición esté, en que nos ajuste o no. Y la colocamos. ¿Ves? Y la he puesto mal. El tornillo del tensador no ha encajado en el hueco de la espada. Volvemos a quitar. Ahora sí que nos ha encajado. Pero cuando vayas a tensarla, no apretes la palometa, aflójala un poquito y gira la rosca. ¿Ves? Ahí ya está tensa. Pues apretamos la palometa. Perfecta. Y ahora un chorrito de aceite. Y a funcionar. Y sus contras. Ninguna de las dos tienen autoengrase. Por lo tanto, deberás añadir aceite en spray cada ciertos cortes. Si no lo haces, la cadena se calentará y se desgastará prematuramente. En ninguna de las dos viene incluida la batería. Cosa que no será problema si ya tienes herramienta Parsai a 20 voltios o a 12 voltios. Conclusión, cualquiera de las dos te van a transmitir muy buenas sensaciones, si haces trabajos acordes a su capacidad. Si vienes de motosierras grandes, disfrutarás aún más por su fácil manejo. Y si tuviera que elegir una de las dos, elegiría la de 20 voltios simplemente por su sencillez a la hora de tensar la cadena. Bueno, y después de un día de trabajo toca la cervecita.
Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like. Are you ready?